Ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Vera, ingeniero en biotecnología molecular y doctor en ciencias con mención en microbiología de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica y del Departamento de Ingeniería en Minería de la Escuela de Ingeniería por Universidad Católica. La investigación del doctor Vera se ha centrado en biolixiviación, biología molecular y microbiología ambiental. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, buenas tardes. Yo hoy día les voy a hablar de microbios, así que espero que se entienda mi presentación. Y bueno, darle a convencerlos de que los microbios son relevantes en la movilización de elementos de tierra rara en distintas esquemas. También pueden ser útiles para reciclaje de tierra rara. Así que vamos. Bueno, esto ya se vio en la mañana, así que lo voy a saltar. Básicamente la diversidad de elementos de tierra rara que tenemos. Y esta charla primero va a tener un poquito de metabolismo microbiano y energética para que se entienda de alguna forma qué hacen los microbios en el ambiente. Después vamos a ver si las tierras raras son factores para el metabolismo microbiano. Y ahí tengo algo real que contarles. Voy a mostrar los procesos microbianos que involucran tierras raras y después voy a mostrar algunas aplicaciones y desafíos que tiene esta cuestión de usar bacterias y microorganismos en la purificación. Solamente, a grosso modo, las bacterias viven en general de tres maneras, de acuerdo a la energía que usan. ¿Ya? Algunas utilizan compuestos orgánicos, igual que nosotros, comen carbono orgánico, respiran aire, ¿ya? Pero también, cuando no hay aire, algunas bacterias pueden respirar azufre, nitrato, sulfato y algunos compuestos orgánicos. ¿Ya? O sea, la respiración es básicamente reducir un compuesto cualquiera. La casualidad de la vida es que nosotros respiramos oxígeno, pero no todo el mundo respira oxígeno en la biosfera. ¿Ya? Hay varios sectores de electrones que son útiles, sobre todo cuando no hay oxígeno. ¿Ya? Hay bacterias, de hecho, que mueren en presencia de oxígeno. Segundo, muy importante es la quimiolitrotrofía. ¿Ya? Y esto implica que los microorganismos obtienen electrones a partir de compuestos inorgánicos. ¿Ya? O sea, hay bacterias que son capaces de usar hidrógeno, sulfuro, iones ferrosos, amonio, como fuente de energía. Y en estos casos, los microbios también pueden respirar oxígeno u otros aceptores como el azufre, el sulfato y el nitrato. ¿Ya? Esto lo vemos a diario, ¿ya? Cuando sentimos olor a alcantarilla, es básicamente ácido sulfídrico, que se genera por respiración de sulfato, por ejemplo. Y hay otro tipo de microorganismos que hacen fotosíntesis, al igual que las plantas. Ustedes saben que la fotosíntesis evolucionó a partir de cianobacterias que de alguna forma se fusionaron con otras células para formar células calientes que terminaron en las plantas. Pero hay bacterias también capaces de usar luz y básicamente romper una molécula de agua, que es su fuente de energía. Entonces, es importante mencionar esto porque en los subsuelos pasan todas estas cosas. Otro tipo interesante de metabolismo en los subsuelos, lo voy a mostrar en este esquema. Se fijan, los microbios están metidos en todos los ciclos biogeoquímicos. Ya tenemos bacterias que... y acá voy a mostrar algunos elementos que tienen relación con el metabolismo bacteriano. Por ejemplo, con carbono, ¿cierto? Los heterotróficos, como nosotros, comen azúcares, acetato en algunos casos, algunos comen grasas. ¿Ya? Los autótrofos básicamente fijan carbono. Entonces, si tenemos CO2 disuelto, ya sea en el agua de alguna forma, hay bacterias que pueden fijar su propio carbono y, en ese caso, comer compuestos inorgánicos. ¿Ya? En el nitrógeno hay bacterias que son capaces de fijarlo desde el ambiente. Hay bacterias que utilizan amonio como fuente de nitrógeno. Y también el nitrato y el nitrito son elementos que son respirados. Por lo tanto, cuando hay respiración de nitrato y de nitrito, se genera nitrógeno como gas y ese sale a la atmósfera. Y ese proceso se conoce como desnitrificación y es un problema de la agricultura, por ejemplo, porque los suelos pierden nitrógeno. El azufre, se fijan, el sulfato puede reducirse asimilatoria o disimilatoriamente. Hay reducción de sulfito y hay también desproporcionación de tiosulfato, que quiere decir que el tiosulfato se parte en dos moléculas
y esto también es usado por microorganismos. El oxígeno es un aceptor de electrones, por lo tanto se puede reducir, ¿cierto? Y el hidrógeno se puede producir y puede usarse normalmente como dador de electrones. El hidrógeno es relevante en algunos sistemas porque se produce por fermentación microbiana, pero también se produce por varios radiólisis o algunos otros procesos geológicos que involucran que el hidrógeno puede quedar secuestrado en algún lugar. Y ese hidrógeno también es una fuente de energía para ciertos microbios. Otro metabolismo interesantísimo en estos ambientes es el uso de pirita o iones ferrosos, hierro 2, como fuente de energía. ¿Ya? Las bacterias básicamente utilizan la oxidación de ion ferroso con oxígeno a ion férrico. Este electrón es el que le sirve a vivir. Y este ion férrico, como ustedes saben, es capaz de, si el pH sube, formar hidróxidos o oxohidróxidos que son muy útiles para acomplejar tierra rara. En ambientes donde esto ocurre descontroladamente se generan aguas ácidas ricas en sulfato, porque la pirita también tiene azufre y esto se oxida a sulfato, por lo tanto este ion es ácido y se generan aguas ácidas que molestan mucho en ecosistemas naturales. La gracia de estos procesos es que los podemos usar en biominería y lo hemos usado los últimos 20-30 años para hacer biominería de cobre, básicamente también se puede usar cobalto con microbios, y en eso trabajamos nosotros en mi grupo. ¿Ya? Esto ocurre en ambientes naturales, como les decía, por ejemplo, hay un río muy conocido en España que se llama el río Tinto. El río tiene pH 0 en algunos lugares, ¿ya? Y altas concentraciones de azufre, hierro y aguas muy ácidas, y en los sedimentos ocurre un metabolismo anaeróbico relacionado a esto. Hay ecosistemas en el planeta que están aislados completamente del oxígeno y la vida ha evolucionado independientemente a partir de quimiolitotrofía, donde el azufre y el hierro son los principales dadores de electrones. Acá hay distintas fotos en California, un caso muy conocido, la Iron Mountain, esto es una mina en el sur de Francia. En general, en estos sistemas de quimiolitotrofía y acidez extrema, las bacterias, como les decía, utilizan ferroso a férrico, el férrico vuelve a atacar el mineral. Y esto libera en los sulfuros básicamente azufre. Por lo tanto, estos procesos son muy interesantes de estudiar a nivel geoquímico y de alguna forma aplicarlo para el reciclaje de elementos de tierra rara, que les voy a mostrar en un minuto. ¿Ya? La diversidad de especies en estos ambientes es súper chica y eso es útil. Tenemos algunas bacterias por acá que crecen entre 30 y 45 grados y después hay algunos organismos que son termófilos, que son básicamente arqueas, que son bacterias, y son capaces de oxidar azufre a altas temperaturas. Entonces, estos en general tienen un interés muy nuevo en biotecnología también para generar ácido. Yo podría emplear estos microorganismos en un reactor, agregar azufre o pirita o fuentes de sulfuro que son baratas, o relaves mineros que tienen en algunos casos un porcentaje no menor de pirita, y producir ácido que me puede ayudar de alguna forma a solubilizar elementos de tierra rara. Y varias alternativas de reciclaje de tierra rara utilizan microorganismos ácidos, porque básicamente el ácido es gratis. En estos ambientes también, cuando hay oxígeno, se fijan, hay oxidación de hierro, oxidación de azufre y básicamente en algunos casos también oxidación de compuestos orgánicos. No muy común, pero existen heterotróficos. Y en los sedimentos ocurre algo distinto. Se fijan, el azufre puede ser un dador de electrones y las bacterias respiran ion férrico y lo reducen a ion ferroso. Por lo tanto, la respiración de ion férrico y su reducción a ion ferroso también es útil en la movilización de elementos de tierra rara. Estos microorganismos en general son capaces de adherirse a los sustratos. Acá tenemos fotos tomadas en nuestro laboratorio donde hay bacterias adheridas a la pirita y a la calcopirita, y las tomamos con microscopía de fluorescencia, y como pueden ver ustedes, las bacterias forman biopelículas en el mineral, y en esta interfase entre las bacterias que están teñidas de colores con el mineral es donde ocurren los procesos de lixiación. Las bacterias lo aceleran. Esto nos permite también utilizar estas bacterias, de alguna forma entender la formación de biopelículas, ver qué compuestos se liberan, ver qué compuestos se acomplejan, ver qué compuestos se precipitan, y por otro lado estudiar en bioreactores también la lixiviación de elementos que tengan valor económico y utilizar microbios para de alguna forma concentrar o purificar mejor elementos que son muy difíciles de separar mediante extracción por solar, por ejemplo, las tierras.
La experiencia en biolixización viene más de la minería del cobre, pero creemos fuertemente que esto se puede usar también en tierra rara. Tenemos reactores donde uno puede controlar el pH, obviamente, la temperatura y distintos parámetros para poder optimizar la recuperación de tierra rara. Ahora voy a hablar de tierra rara, porque le hablé primero de biominería, pero las tierras raras, la primera pregunta que tenemos es si son importantes en biología. Como yo les mencioné, microbios que son capaces de movilizar distintos compuestos, oxidar y reducir dadores y receptores de electrones, pero se ha visto últimamente, hace ya 4 o 5 años, que las bacterias metilotróficas, que son capaces de metabolizar compuestos de un carbono, ¿ya? Son bacterias capaces de comer metanol, de comer en algunos casos metano, utilizan lantánidos en ciertas enzimas. O sea, ciertas enzimas tienen una afinidad por lantánidos súper alta. Se ha visto que la afinidad por lantánidos de una metanol deshidrogenasa, por ejemplo, es 1.000.000 de veces más alta que por calcio. Por lo tanto, los lantánidos no son fuente de energía para la bacteria, no son capaces de ser utilizados como para comer, pero básicamente son cofactores de enzimas que funcionan uniendo lantánidos. O sea, de alguna forma la microbiología ha evolucionado a captar lantánidos en ciertas enzimas que le permite aumentar su actividad enzimática. Por lo tanto, estas enzimas ahora se están viendo con un interés biotecnológico porque tienen una afinidad tan alta por lantánidos que se podrían inmovilizar en un proceso donde una proteína se puede producir por fermentación, inmovilizarla y atrapar lantánidos, ya con una afinidad muy alta, y eso ayudaría a separar. Así que hay harto interés de biología sintética por estos lados, de microbiología y del diseño racional de enzimas que puedan captar lantánidos específicamente. Así que la respuesta es sí, los lantánidos al menos tienen importancia biológica en ciertas bacterias, no en todas. ¿Ya? No se ha descubierto todavía si hay bacterias que utilizan lantánidos como dadores de electrones o como aceptores de electrones. Al parecer todavía no. Pero la investigación tampoco es muy alta. Solamente para recordar lo que hacen los microorganismos en la superficie, podemos tener materiales orgánicos, ¿ya? Por ejemplo, suelos que tengan un contenido de materia orgánica alta, podríamos tener roca y sustratos basados en minerales, o podríamos tener metales. Y en general los microbios afectan la superficie por varias maneras. Cuando hay materiales orgánicos, en general con alto contenido de materia orgánica, los microbios básicamente hacen biodegradación. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias van secretando enzimas, ¿cierto? Que van lixiviando la superficie, las bacterias van formando biopelículas acá, y como metabolitos de las biopelículas, las bacterias muchas veces botan ácidos orgánicos. Un ácido muy conocido como orgánico es el ácido glicólico. Y el ácido glicólico es capaz de acomplejar elementos de tierra rara. Entonces, el metabolismo bacteriano, de alguna forma, con sus compuestos de secreción y excreción, puede afectar la movilidad de elementos de tierra rara porque les puede acomplejar. En superficie un poquito más dura, hay una mezcla de procesos físicos y microbiológicos que ocurren, que se llaman bioweathering, que básicamente las bacterias ayudan al daño de la superficie. Y no solo bacterias, tenemos también líquenes, que como ustedes saben son holobiontes de varias especies, ¿cierto? Tenemos biopelículas, biopelículas de microorganismos actuando a nivel de producción de ácidos orgánicos. Como los microorganismos muchas veces necesitan metales para ciertas enzimas, ellos botan sideróforos, que son moléculas que tienen una afinidad súper alta por metales, porque las bacterias necesitan captar metales para tener ciertas enzimas. Recuerden, por ejemplo, que el mejor ejemplo es la hemoglobina. En nuestro cuerpo la hemoglobina tiene iones de hierro, que son básicamente los que captan y liberan el oxígeno. Entonces, los microbios en su ambiente natural captan metales, y al captar metales tienen que desarrollar un montón de estrategias para tener. Recuerden que en muchos ambientes a pH 7 muchos metales están precipitados. Y por último, también los microbios pueden hacer biocorrosión. ¿Qué quiere decir esto? Que al producir sulfuro, ¿ya? Al producir ácido nítrico, ácido sulfúrico, o al producir ácido sulfídrico, como van a afectar las superficies por daño corrosivo. Y ese daño corrosivo implica liberación de electrones y transporte de esos electrones hacia otros aceptores. Por lo tanto, de todas estas maneras, los microbios están afectando en el ambiente, en el suelo y en el agua también, distintos procesos que terminan en la especiación de metal. ¿Ya? Ahora, en tierra rara, ¿qué se ha visto? Se ha visto que hay bacterias que producen lantanóforos, ya que son moléculas específicas que captan lantano y lantáneos, ¿ya? Y también la producción de ácido glucónico
¿ya? Que es un ácido orgánico de desecho, es básicamente excremento bacteriano, se podría decir. Es capaz de captar lantanio con afinidades bastante altas. En otro caso también las bacterias son capaces de, por el metabolismo de la glucosa, se fijan secretar en algunos casos cuando se respira, igual que nosotros, hay bacterias que respiran oxígeno, botan CO2, estos iones carbonatos de alguna forma pueden captar lantanio como carbonatos. Se ha visto también que hay bioabsorción, o sea que muchos lantanios se pegan en las membranas bacterianas por interacciones inespecíficas, ya sea con el lipopolisacario o con carga, ¿ya? Muchas bacterias son capaces de cambiar su carga de acuerdo a la composición del medio extracelular. Y hemos visto que algunas bacterias se adaptan al sustrato que están creciendo al cambiar su composición de polímero y su carga. Entonces hay procesos de bioacumulación también en microorganismos donde si hay metales o tierras raras que entran a las bacterias, estas pueden ser precipitadas dentro de las bacterias al interactuar con polímeros inorgánicos como el polifosfato. Las bacterias guardan fosfato, al igual que nosotros guardamos grasa, por ejemplo, las bacterias guardan fosfato. Y esos polímeros de polifosfato tienen una carga aniónica súper alta. Por lo tanto, en resumen, las bacterias pueden acomplejar, biosecuestrar y precipitar intracelularmente ciertos elementos de tierra. Aquí les dejo una tabla de resumen que saqué de un libro que está gratis, que es de la International Water Association, que lo pueden bajar en la página de la IWA, se los puedo dejar después. Se ha visto que, se fijan, bacterias gram positivas como Bacillus. Los bacilos en general y los micobacterias son bacterias del suelo, ¿sí? Son súper fáciles de aislar. Uno puede ir al jardín ahí, poner una placa y sacar bacilos. Existen, súper simples. Y hay unas bacterias que se llaman Bacillus, que también son muy buenas para captar tierras raras, ¿sí? Y en general hay gente que ha puesto las bacterias con las tierras raras y ha medido la capacidad de absorción de tierras raras en los microbios, ¿sí? Se sabe ya, y algunas son bastante específicas. Entonces el mensaje que se está transmitiendo estos días es que uno podría desarrollar esquemas basados en biotecnología con diversas bacterias que tengan afinidades por ciertos elementos de tierra rara, para poder tener esquemas de purificación específicos selectivos, ¿ya? Se ha visto también que arquea y hongo y levadura también son capaces de acomplejar tierras. Los hongos y las levaduras a mí personalmente no me gustan mucho porque hay que alimentarlos. Los hongos y las levaduras son heterotróficos, hay que darles comida, hay que darle azufre, hay que darle azúcar, ¿verdad? Y supongo que el azúcar no es tan barata como el azufre, la pinina. Así que yo prefiero usar bacterias. Pero se ha visto también que hay hongos y bacterias que son capaces de acomplejar elementos de tierra rara en magnitudes bastante considerables. La biomasa no es cara de producir, ¿ya? Porque uno podría acoplar esquemas, ponte tú, de utilizar reactores con basura de otras industrias que sea rica en carbono, para poder crecer microbios, y esos microbios utilizarlos en procesos bio de captación de tierra rara. Para que me crean que esto es cierto, el año 2022 se publicó un paper por un grupo de China, donde se fijan en la... Perdón, yo no soy geólogo, así que no puedo hablar mucho del pedolito y el regolito y el... pero sé que acá hicieron sondajes, se fijan entre 0 y 60 metros de profundidad, en donde se vio que hay distintas cantidades de elementos de tierra rara y que en el sondaje hacia la profundidad las tierras raras cambian, ¿ya? O sea, hay zonas que están enriquecidas, como usted y Carlos han demostrado también, y varias personas han visto que esto ocurre, ¿ya? Por otro lado, se ha visto que hay zonas donde este enriquecimiento se podría correlacionar, ¿cierto?, a un índice químico de alteración. Básicamente se miden proporciones de los elementos de acuerdo a la profundidad, ¿ya? Después de eso, los investigadores extrajeron ADN, básicamente sacaron suelo de esas distintas profundidades, algo que estamos haciendo también en Santiago, que todavía no tenemos los resultados, pero queríamos tenerlos por día, pero todavía están en análisis. Sacar suelo de estas distintas profundidades y hacer secuenciación masiva. Básicamente uno saca suelo, extrae el DNA total de ese suelo y lo manda a una empresa que secuencia todo el DNA, y básicamente con eso podemos hacer bioinformática y reconstituir los géneros bacterianos que existen en esas poblaciones. Ese es el approach independiente. Podemos también tomar el suelo y cultivarlo en el laboratorio con distintas recetas de cocina para aislar distintos géneros de microbios, ¿ya?
Entonces, el análisis de suelo, se fijan a distintas profundidades, ha mostrado que hay diversidad de géneros. Ojo que esto, hay más de 700 especies descritas en estos suelos. A diferencia de los suelos de biominería de ambiente ácido, la diversidad de especies en suelos que no son ácidos es mucho mayor. Y en estos suelos más encima hay carbono orgánico, por lo tanto, la diversidad es aún mayor. Entonces, en vez de llegar a nivel de especies, lo que se hace es tratar de identificar los géneros bacterianos que son relevantes. Y si se fijan, aquí están los filum, después están los géneros bacterianos, que obviamente es como ir afinando más la torta en cuáles son los bichos que podrían estar trabajando. En hongos se fija la diversidad un poquito menor y en géneros de hongos también es menor. O sea, las bacterias son las principales. Esto se hizo no me acuerdo la mina, cómo se llama, pero en la provincia de Guangdong, China, que es uno de los productores de una mina grande de tierra rara. Después de eso, los científicos aislaron bacterias de ese mismo suelo, aislaron algunos géneros. Se fijan, Sphingomonas, Pandorea, Polyprobacter, son bacterias del suelo, básicamente casi todas producen ácido. Y se vio la afinidad de estas bacterias por ciertos elementos de tierra rara, se fijan, lantano y otros. Y se ha visto que algunos géneros, se fijan como este Bacillus y Micrococcus, son súper de alta afinidad por tierra rara. Por lo tanto, al tener la diversidad microbiana de un ambiente rico en tierra rara, uno potencialmente podría desarrollar esquemas de biotecnología para poder crecer esa bacteria y captar ciertos elementos o enriquecer ciertos grupos de tierra. Ese es el mensaje. Por último, una de estas bacterias, se fijan este Bacillus humilus, que lo aislaron acá, se fijan que tiene una alta adhesión de casi todas las tierras raras que se probaron. Se cultivó en el laboratorio en condiciones normales y en condiciones de presencia de tierra rara. Se fijan que hay cambios en la membrana. Esto es microscopía electrónica. No se ve muy bien por la luz, pero en general la foto muestra que hay cambio en la membrana. Después correlacionaron la presencia del itervio en la bacteria. Básicamente, aquí hay un corte, como si cortáramos un salame. Se fijan, la orilla de la bacteria estaba enriquecida en tierra rara, y acá se correlacionó con la presencia de plomo e iterio. Así que, y acá se fijan en la intensidad del análisis por EDS. Básicamente, aquí están las señales del iterio. Hay una que purifica también con el cobre, porque normalmente estas bacterias, para hacer este análisis, se ponen en una grillita que tiene cobre. Entonces, cuando uno le da el shot de EDS, de rayo X, también sale cobre, porque están básicamente las bacterias en un soporte que tiene cobre. Entonces, claramente se está mostrando acá que las bacterias son capaces de acomplejar estos elementos de tierra. Para ir terminando, como conclusión de esto, los autores vieron que la especiación es bacteriana, o sea, que hay distintos metabolitos, y me voy a adelantar un poquito para mostrarles qué viene o qué se está viendo en estos temas. Al haber enzimas en ciertas bacterias que captan lantáneos, ¿ya? Hay gente que está pensando ya en crecer los reactores con bacterias, bioacumular las tierras raras en los microorganismos. ¿Ya? Y cuando tengamos los microorganismos con tierras raras concentradas, podemos sacar los microorganismos, romperlos y pasar básicamente el lisado de las bacterias. Esto es fácil. Se pueden romper por presión, se pueden poner ultrasonido, hay mil métodos para romper bacterias. Y se pueden pasar básicamente por una columna que tenga receptores por alta afinidad por lantáneo. Esto es lo que Green Biotechnology, o sea, usar microbios, ¿cierto? Para poder, de alguna forma específica, evitar la extracción por solvente. Hay gente que está ahora empezando a diseñar enzimas racionalmente, con inteligencia artificial, que tengan capacidades altas de captar estos lantáneos selectivamente. Como bien mencionó Irene en su primera charla, esto también podría ayudar a purificar tierras raras de lugares que tienen contaminación, ya sea por radioisótopos o por elementos radioactivos. Porque si uno tiene una enzima específica que puede captar un elemento de tierra rara, lo podríamos separar de todo el otro residuo. ¿Ya? Por último, hay harto interés en el reciclaje de tierra rara desde basura electrónica. Se ha visto que los tubos fluorescentes tienen un montón de tierra rara. Entonces ahí les quería mostrar algunos reportes donde se han usado microbios. ¿Ya? En Alemania, tiempo atrás, me tocó no participar, pero mis colegas estaban metidos en un proyecto que trató de
recuperar algunas tierras raras desde slags de ash, o sea, son cenizas de termoeléctrico, básicamente. Y se utilizaron microorganismos acidófilos y quimolitos autotróficos, básicamente los bichos que se usan para biominería. Estos producen ácido sulfúrico, y al producir ácido sulfúrico básicamente se logra recuperar algunas tierras raras, como las que están mencionadas acá. Se fijan, hay approach que han utilizado hongos, Aspergillus y Penicillium son hongos, a los hongos que les comían, por lo tanto hay que echarle azúcar al reactor. Los hongos se comen la materia orgánica. Así que, y estos hongos lixivian tierras raras porque producen ácido cítrico y ácido oxálico. Esos ácidos orgánicos son capaces de acomplejar las tierras raras. En el caso de las bacterias que comen azufre, el producto de ácido sulfúrico. ¿Ya? Hay varios ejemplos. Este es interesante. Se fijan, polvo de tubo fluorescente. Y acá también se usaron nuestras bacterias favoritas, Acetobacillus, Leptospirillum. Tenemos como 200 de estas en el laboratorio porque nosotros juntamos de estas bacterias siempre que cada vez que tenemos un proyecto con Codelco o con Anglo o con alguna empresa minera, juntamos bacterias, aislamos bacterias de los ambientes naturales también. Cada vez que hay pirita, traemos una muestra y sacamos las bacterias. Estos se han utilizado, se fijan, para tratar de recuperar, en este caso, esto es itio, ¿cierto? Desde tubo fluorescente. El problema acá es que el polvito de tubo fluorescente es mecánicamente dañino para las bacterias. Entonces, un porcentaje superior al 10% de pulpa en el reactor daña a los bichos. Entonces, hay que tener, cuando uno utiliza un proceso en un reactor, tiene que tener cuidado con el porcentaje de pulpa utilizado. Hay varios ejemplos más, utilizando monacita, en este caso RedMat, que esto es básicamente de la industria del hierro. ¿Ya? Se ha calculado que algunos relaves mineros contienen tierra rara, entonces también es útil utilizar microorganismos, porque son procesos baratos. También se ha utilizado a partir de Zircon, se fijan Acetobacillus, y estos básicamente Acetobacter son heterotróficos, pero estos otros son quimioheterotróficos. Con esto voy terminando, entonces espero haberlos convencido en esta corta charla de que primero, los microbios movilizan tierra rara, ¿ya? Y que el descubrimiento de enzimas que son lantano-dependientes, que son esenciales para ciertas bacterias metilotróficas, está empezando a generar un nuevo campo de investigación, que es utilizar estas, primero entender qué hacen los lantánidos en la vida. Nosotros no captamos lantanio, pero algunas bacterias. Y segundo, utilizar estas enzimas como elementos biotech. Hay harto de esto. Tengo un colega de Estados Unidos, en Colombia, que estamos colaborando, me contó que ellos ya se ganaron 6 proyectos del Department of Energy en Estados Unidos para el diseño racional y el uso de biotecnología en tierras raras, porque como ustedes saben, China está bloqueando la venta a Estados Unidos y posiblemente en los próximos años será peor. Entonces han salido un montón de proyectos nuevos auspiciados por el Ejército, el Departamento de Energía y la Fuerza Aérea de Estados Unidos para captar tierras raras de donde sea. Entonces los biólogos han empezado a meterse en el tema muy fuerte porque tener enzimas que capten lantanio es útil. Por otro lado, la movilidad de las tierras raras por microbios se causa por varias cosas. Primero, se producen ácidos inorgánicos, como el nítrico y el sulfúrico. Segundo, ácido orgánico, que básicamente lo producen las bacterias heterotróficas y los hongos. Otra cosa que no les conté mucho hoy día, pero las bacterias en general cuando sube el pH, ¿cierto? Y respiran compuestos de hierro, y manganeso, cambian la movilidad de tierras raras porque muchas veces estas se asocian a los hidróxidos, oxidróxidos y óxidos de hierro y manganeso. Se me olvidó contarles que hay gente que está captando también los nódulos de ferro manganeso en los fondos oceánicos, también son bastante enriquecidos en tierra rara. El problema es que hay que sacarlos como a 4.000 metros de bajo el mar. Y creo que no está permitido hacer minería todavía de eso, solamente para research. Otra cosa que pasa, como les dije, es que las tierras raras se acomplejan en la superficie microbiana. Entonces, el tener microbios buenos para captar tierra rara es una ventaja. ¿Ya? Y creo que en Chile, yo al menos no he visto ningún paper que lo haya hecho. Esperamos ser los primeros, ojalá, en tener microbios aislados de estos ambientes y que tengan utilidad biotecnológica. Y por otro lado, también las tierras raras se pueden secuestrar intracelularmente, especialmente precipitadas en polímeros de polifosfato. Entonces, básicamente, todos estos conocimientos van a ayudar a que en el futuro se desarrollen estrategias basadas en microbios para, ojalá, utilizar cepas nativas,
sea, microorganismos aislados desde los lugares que tienen tierra rara. Y ojalá también, bueno, y de regolitos, normalmente son los que tienen más tierra rara. Me habría gustado haber tenido algunos resultados de nuestro análisis, pero van a salir, ojalá, en las próximas 2 semanas. Así que ahí vamos a ver qué bacterias hay en algunos suelos que podrían ser futuros proyectos en biotecnología minera. Así que muchas gracias y creo que Bueno, si tenemos tiempito solo para las preguntas al tiempo, yo quiero hacer. Primero que nada, felicitarte esta iniciativa. Yo estuve trabajando en mi doctorado en temas de columna de lixiviación y para el problema que teníamos, bueno, el tamaño de las columnas, el tema de las canalizaciones, creo que debes conocer el tema relacionado al tamaño de la columna de termoeléctrica. Entonces, cuando nos vamos al tamaño de partícula, cuando tenemos la bacteria encima, digamos, de la partícula del pegazo, del hilo, lo que sea, que sería después la bacteria. El problema está en un relato, digamos, que vamos a tratar, en este caso, un metabolismo de la plata, etc. Está en lo disponible, estoy muy yendo al tema de los relaves. Creo que usted tiene un más ahí, el tema del tamaño de la selección, está realmente disponible para ser necesitado. ¿Se han metido en eso ustedes? Por otro lado, porque la pregunta va ligado por el proceso de contraste de cuando tienen la bacteria existal, viendo por este lantanio que después tú la pasas a una columna. En esa columna tú tienes una columna intercambiadora de iones, de intercambio de iones. La idea de esa columna es ojalá tener las enzimas que captan lantanio inmovilizadas. No una enzima. Ojalá lo que están pensando es inmovilizar enzimas en una matriz. Enzimas que tengan una afinidad de 10 a la 11 menos molar. 10 a la menos 11, perdón. Por lantanio. Entonces, básicamente uno pasa el liquidado y esa enzima, como está en específica, lo retiene. En el caso de tierras raras, ojo que ninguno de estos procesos todavía está a nivel industrial. Están en prueba de laboratorio y papers en Nature. Hay que empujar, claro. En el caso de las tierras raras asociadas a relaves mineros, el problema mayor es la concentración. O sea, tenemos toneladas de relaves y algunos relaves deben tener 1 kilo de tierras raras por 1 tonelada de relaves. Entonces, de alguna forma, el agente lixigante es relevante. Yo no sé si esto sea tan útil para relaves como va a ser para suelos que son más solubles. En suelos más solubles, lo que se sugiere es que se pase un lavado ácido primero, ¿cierto? Que se salga un concentrado percolado ácido, y ese percolado ácido quizás después pasarlo a una precipitación más selectiva. Porque claro, el relave del tamaño de partícula es relevante, el relave en general es polvo, y hay problemas de percolación también, hay problemas de que el agua no queda homogénea. Entonces, yo creo que al menos en este estudio que yo al menos supe, este de Ansel Slack, esto era en ceniza. Y acá los tipos básicamente lo que tuvieron que hacer, se fijan, usar un termófilo, bicho a 45 grados, que el uso de termófilo es útil porque acelera la cinética de liberación de los... claro, son un poquito más gruesos, y se fijan a pH ácido. Entonces, básicamente, las eficiencias cambian mucho, fíjate, 7 a 59, de acuerdo a la densidad de la pulpa. ¿Cuántos sacaron? En general, ellos dicen, obviamente con análisis químico, es un porcentaje de eficiencia. Es básicamente lo que sacaste versus lo que había. Entre 7 a 59 y acá entre 15 a 30. ¿Ya? Pero acá el problema mayor, te fijas, es la pulpa. Porque hay que tener una cierta... Estos procesos no pueden correr más del 10% de pulpa en un reactor. Estamos hablando de reactores agitados. Entonces, para un relave con una cantidad de materia tan grande, yo creo que no es ni siquiera técnicamente viable. En el relave, yo creo que básicamente hay que irrigar el relave y sacar el lixiviado. Ya es técnica, están lixiviando hasta programar los metales, y ahí hay que adicionar estas nuevas técnicas para poder tratar. Exactamente. Y con una vista un poco de qué hacer con los relaves en Chile desde la perspectiva de la relación ambiental, que es lo que viene. Hay que apuntar a desarrollar un juego, poner energía para, digamos, aunar tecnología y la tuya, yo creo que la manera
exponencial. Estamos en eso. Mandamos un proyecto anillo de relave. Ojalá lo ganemos. Sale el próximo mes. Ojalá. Gracias. No sé si tienen como observados como objetivos que quieran reciclar, porque al menos yo estuve en un trabajo en economía de minerales viendo cómo era la producción de tierras raras y vimos más o menos cuánto era la producción secundaria en tierras raras ahora, lo cual básicamente es como inexistente. Y vi un estudio en el que se veían varias como ventajas y problemas. Ventajas, obviamente, que la tierra rara que tú buscas, por ejemplo, samario, ya se encuentra aislada, como que es solo samario. Pero la mayoría de los productos que usan tierras raras tienen concentraciones muy bajas y están... No, el mismo problema es siempre el reciclaje, que no es como fácil de reciclar, como que no está diseñado para ser reciclado posteriormente. No sé si tienen como, además de los relaves, otro objetivo como de algo que quieran y vean potencial de reciclaje. Yo creo que el que ha funcionado mejor es el de polvo de todo fluorescente. Porque claro, está enriquecido casi 1 y lográis sacar un 70%. Pero en mezcla compleja. Yo no sé, creo que Apple estaba diciendo también que como que los iPhone iban a tener un cierto porcentaje de material reciclado. Y tierra rara también, pero no sé, por eso es muy publicidad, más publicidad que nada. Yo creo que estos procesos hay que acoplarlo al reciclaje de metales que están más presentes en la basura electrónica. Ahora, el reciclaje de basura electrónica todavía es muy bajo en el mundo. Debe ser muy menor. Pero como te digo, yo creo que todo esto van a funcionar en la medida que tengamos agentes con alta afinidad para captar. Porque la extracción por solvente, para estos reciclajes con tan poca cantidad, creo que no está muy útil. Súper interesante la presentación y me quedó una duda porque muchos depósitos vienen acompañados de elementos radioactivos por productos compatibles. Y un tema para la desorción, especialmente si tú bajas mucho el pH, aumentas la desorción, puedes capturar una tierra rara, pero libera estos elementos. Afinidad bacteriana se ha comprobado que es selectiva solo para las tierras raras y no concentraría también algún elemento radioactivo. Buena pregunta. Yo sé que en años anteriores se ha tratado de utilizar este dióxido de uranio, que es soluble, se ha captado con bacterias aciófilas. O sea, yo tiendo a pensar que esto es un poco inespecífico. Hay que de alguna forma separarlo. En general, bueno, en Alemania hay unos reactores que tratan agua de minas que ya están abandonadas, que tenían uranio. Todavía hay percolación de uranio en el agua. Y básicamente los tipos lo que hacen es una oxidación de hierro total. O sea, oxidan todo el hierro que hay en piscinas y básicamente después precipitan ese hierro. Y en esos precipitados de hierro se va el uranio. Y después eso lo sacan por columna de intercambio. O sea, yo creo que de alguna forma en el intercambio iónico está la gracia. Hay que precipitar todo y después tener una extracción selectiva en intercambio iónico. Creo que eso es más fácil que esperar que las bacterias no acomplejen uranio. Pues yo creo que lo van a hacer. De la mañana. Nos vemos entonces a las 2 en el auditorio Sala Agustín. Ya recuerden, caminando acá derecho hacia allá, pueden encontrar el auditorio. Nos vemos.